Sean todos bienvenidos a Phobos. En el video de hoy vas a escuchar una hora de relatos de horror cósmico. Se trata de una recopilación, es decir, una selección de algunas de las historias que he subido ya a mi canal. Estas son solo algunas pocas de ellas, por lo cual podrás encontrar muchas más yendo a mi canal de YouTube. Si este contenido te gusta, te invito a que le des like y te suscribas. Y ahora, sin más dilación, empecemos. Nadie en la industria musical creía que Demian Orsini, alguna vez considerado un genio del rock progresivo, pudiera regresar tras el colapso de su carrera. Años antes, había sido una estrella. Sus álbumes eran himnos que resonaban en estadios llenos, pero un escándalo relacionado con plagio y su adicción a las sustancias acabaron con su reputación. De la noche a la mañana, el prodigio cayó al olvido, arrastrado por la vorágine de su propio ego. Todo cambió una tarde gris en un callejón olvidado de Praga. Demian, vagando por Europa como un alma en pena, se encontró con una pequeña tienda de antigüedades. En su vitrina polvorienta, algo atrapó su atención. Un ídolo tallado en un material oscuro como el ónix, pero con un brillo extraño, casi líquido, que parecía moverse bajo la luz tenue. Era deforme, con curvas imposibles y ángulos que desafiaban la lógica. Y aunque el músico no entendía por qué, sentía que este objeto lo llamaba. El anciano dueño de la tienda le contó una historia en fragmentos. El ídolo era un artefacto único, encontrado en las ruinas de una civilización desconocida bajo las profundidades del océano. Había pasado de mano en mano a lo largo de los siglos, dejando una estela de historia incomprensible, pero nunca había sido vendido. Sin pensarlo, Demian vació su billetera y se llevó el objeto. Esa misma noche, mientras dormía en un hotel barato, aquel ídolo cantó por primera vez. Cuando Demian regresó a los escenarios, el mundo se estremeció. Su nuevo álbum, titulado La Marea del Vacío, fue un éxito inmediato y total. La crítica y el público coincidieron. Era una obra maestra que trascendía géneros, un viaje sonoro que evocaba emociones indescriptibles. Pero lo que más impactó fueron las letras. En cada canción, Demian hablaba de un vasto océano entre las estrellas, un abismo eterno donde yacía dormido un dios antiguo y omnipotente. Su despertar, aseguraban metáforas veladas, no sería la salvación, sino la transformación final del universo. En entrevistas, el músico afirmaba que la inspiración le llegó en sueños, cada noche más vívidos desde que adquirió aquel objeto. Sin embargo, algo en su mirada inquietaba a quienes lo conocían. Sus ojos, antes llenos de una chispa creativa, ahora parecían vacíos, como si contemplaran algo que nadie más podía ver. El impacto del álbum fue más que cultural, fue visceral. Los fanáticos comenzaron a mostrar un fervor inusual, casi religioso. En foros y en redes sociales compartían teorías sobre el significado de las canciones y publicaban imágenes de extraños símbolos que aparecían en sus mentes mientras escuchaban la música de Demian. Algunos incluso llegaron a tatuarse aquellos signos, aunque nadie sabía exactamente qué significaban. Pronto, los reportes de comportamientos extraños comenzaron a multiplicarse. Grupos de personas se reunían en lugares oscuros para susurrar en idiomas que nadie conocía. Esto después de cantar las historias de Demian. Otros eran encontrados en estados catatónicos, sus ojos fijos en un punto invisible mientras murmuraban las letras de las canciones. Las autoridades no lograban relacionar los eventos, pero los medios de comunicación comenzaban a hablar de la secta de Orsini. Lo más perturbador fue que cuando le preguntaban, los seguidores afirmaban escuchar las mismas melodías, un cántico lejano,
como si emergiera desde el fondo de un océano insondable. El punto culminante llegó con el anuncio de un concierto especial. La presentación, llamada La Llamada del Sueño, tenía lugar en un auditorio monumental. Las entradas se agotaron en minutos. En las semanas previas, Demian Orsini prometió que sería una experiencia que redefiniría la música. El escenario estaba dominado por aquel objeto, por aquel ídolo, ahora convertido en pieza central del espectáculo. Rodeado de luces y proyecciones que imitaban galaxias, aquella figura parecía más viva que nunca. Algunos asistentes juraron que emitía un leve zumbido, apenas perceptible, como el eco de una melodía olvidada. Cuando el concierto comenzó, la música era algo más que sonido. Era un portal. Las notas se retorcían y se expandían, desafiando las reglas de la armonía, pero aún así, sonando como una obra maestra a los oídos de sus aficionados. Aquel concierto fue una presentación sin precedentes. Las luces del escenario se sincronizaban con pulsaciones imposibles, y las imágenes proyectadas parecían hundirse en los ojos de los asistentes. En el clímax del concierto, mientras la última canción alcanzaba un crescendo imposible, el ídolo comenzó a brillar. La luz que emitía no era natural, parecía provenir desde otro plano. El público, hipnotizado, entró en un trance colectivo, moviéndose al unísono como una masa única. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Cuando las luces del auditorio se encendieron, el lugar estaba completamente vacío. No quedaba rastro de Demian, su banda o de los miles de asistentes. Solo el ídolo permanecía en el centro del escenario, pero ahora apagado, cubierto de una ceniza fina. Los investigadores encontraron las cámaras de seguridad que registraron lo ocurrido, pero las grabaciones eran un caos, distorsiones de colores y ruido blanco, entremezclados con breves visiones de algo colosal. Contra toda lógica, algunas imágenes mostraban un océano oscuro que no pertenecía a la Tierra, y en su centro, una figura inmensa que se movía lentamente. El caso se cerró como una desaparición masiva sin explicación, pero en las semanas siguientes se reportaron fenómenos extraños en diferentes partes del mundo. Mareas extrañas, luces en el cielo y un aumento inexplicable en los sueños compartidos por miles de personas. Todos describían lo mismo: un océano infinito bajo un cielo negro y una voz que susurraba desde las profundidades. Y como no podía faltar, de fondo se escuchaba la voz de Demian Orsini, pero esta vez no estaba cantando. Parecía más unos alaridos de agonía. Años después, el ídolo reapareció en otra tienda de antigüedades, esta vez en un lugar remoto. Nadie supo cómo llegó allí. El dueño de la tienda aseguró que, algunas noches, creía escuchar una melodía proveniente del objeto, un eco distante que parecía viajar a través del tiempo y el espacio. La humanidad olvidó a Demian Orsini, pero su música siguió viviendo en fragmentos, tarareada por aquellos que la escucharon alguna vez. Conversaciones con el gato. En una pequeña y olvidada aldea en lo profundo de los bosques, vivía un hombre solitario llamado Samuel. Pasaba sus días en completa soledad, alejado de la civilización, con solo el susurro del viento y los cantos de los pájaros como compañía. Hasta que un día, mientras exploraba los densos bosques en busca de leña, hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Samuel encontró un gato negro de ojos amarillos que parecía estar esperándolo. Lo extraño era que el gato hablaba, y con una voz suave y melódica le dijo: «Samuel, te he estado esperando». El hombre quedó atónito por la extrañeza de la situación, pero la curiosidad le ganó. Decidió llevar al gato a su humilde morada. Desde ese día, el gato se convirtió en su compañero constante.
Hablaban durante horas sobre temas profundos y oscuros que iban más allá de la comprensión humana. El gato hablaba de estrellas distantes y de seres cósmicos antiguos y de secretos del universo que ningún ser humano debía conocer. Samuel quedaba cada vez más atrapado en las conversaciones y la presencia del gato, y poco a poco su cordura comenzó a desmoronarse. Las conversaciones se volvieron cada vez más intensas y profundas. El gato le susurraba a Samuel sobre secretos del universo, sobre el precio de la curiosidad desmedida y sobre las puertas que se abren cuando uno se adentra en lo desconocido. La voz suave y melódica del gato se convertía en un eco constante en la mente de Samuel. Las noches se volvieron inquietantes. Samuel tenía sueños perturbadores de criaturas incomprensibles y de vastos horrores cósmicos que se alzaban desde las profundidades del espacio. El gato parecía estar en todas partes a la vez, susurrándole pensamientos oscuros y sembrando la paranoia en la mente de Samuel. Cada día que pasaba con el gato, su conexión con la realidad se debilitaba aún más. Llegó el día en que Samuel, completamente desquiciado, se enfrentó a una lección desesperada. Sintió que no había escapatoria a la influencia del gato y la locura que lo rodeaba. Decidió poner fin a su tormento. En medio de la noche, mientras las estrellas brillaban de manera inusual, Samuel se quitó la vida en un acto de desesperación y terror. El gato, sin inmutarse, observó la trágica escena y luego desapareció en la oscuridad de la noche. La estatua apareció en un amanecer frío y gris en el corazón de la metrópolis, en la vasta plaza central que siempre había estado llena de vida y ruido. Era una figura de proporciones humanas, sin rostro, tallada en un material que ningún experto pudo identificar. Aquel material parecía absorber la luz, proyectando un aura de vacío que hacía que todo a su alrededor se sintiera más frío y distante. Era sumamente extraño. Los transeúntes se detuvieron, primero por curiosidad, luego por una inquietud que los llevó a retroceder unos pasos. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni quién la había colocado. No hubo aviso, ni grúas, ni explicaciones. Simplemente había aparecido en mitad de la plaza. Lucas Benning, un periodista de investigación que había hecho carrera desenterrando los secretos más oscuros de la ciudad, vio la estatua por primera vez mientras bebía su café matutino en la terraza de una cafetería cercana. Había algo en ella que lo obligó a dejar la taza a medio camino de sus labios, con la mano temblorosa. Una sensación de presión en el pecho lo invadió, como si alguien estuviera apretando su corazón con una mano invisible. Decidido a investigar, Lucas se acercó. Las autoridades habían acordonado el área, pero los murmullos de la multitud dejaban claro que ya había quienes se habían atrevido a tocarla. Dijeron que escucharon algo, como voces, le comentó un anciano a su lado. Pero cuando Lucas miró a los ojos del hombre, encontró un vacío que lo dejó sin aliento. El primer caso documentado fue el de una mujer joven, Andrea, que tocó la estatua durante su paseo matutino. Cayó de rodillas en un trance, murmurando incoherencias que más tarde fueron identificadas como fragmentos de un idioma desconocido. Se levantó y caminó sin rumbo, con sus ojos desorbitados y la piel pálida como el mármol. Simplemente caminó, siguió caminando, y a las pocas horas se lanzaba desde la azotea de un edificio cercano, dejando en la acera un charco oscuro que se dispersaba en todas direcciones. Lucas sintió que había algo más en la estatua que simple misterio. Aquella noche comenzó a investigar, contactando a arqueólogos, historiadores y expertos en simbología. Todos le respondieron lo mismo: no había registro de algo similar en ninguna parte del mundo. A la mañana siguiente, la ciudad se había sumido en un silencio inusual. Las noticias se inundaban con reportes de personas que, tras tocar la estatua, experimentaban visiones incomprensibles, estrellas y galaxias que implosionaban para formar criaturas colosales y estructuras que rompían las leyes de la física. Lucas, atraído por un impulso,
que no podía controlar, decidió acercarse más. Al tocar por fin la fría superficie de la estatua, su mente fue devorada por un torbellino de imágenes y susurros. Vio vastas extensiones de espacio negro, donde seres titánicos de proporciones inconmensurables se movían como sombras en la profundidad del universo conocido. Escuchó una voz en su mente que le hablaba en un tono suave y firme, revelando que la humanidad no era más que una chispa efímera, creada y olvidada por entidades cuya existencia desafiaban la comprensión. Aquella estatua, le explicó la voz, era un ancla, un punto de conexión entre el mundo humano y el verdadero universo, un lugar de pesadilla donde la conciencia humana servía como combustible para mantener a los dioses en su letargo. Lucas despertó empapado en sudor y con las manos temblorosas. En su mente, los susurros continuaban. La ciudad había comenzado a fracturarse. Los informes de suicidios, violencia y caos se multiplicaban. Las personas hablaban entre ellas con los ojos vidriosos, como si compartieran un secreto que los empujaba a la locura. Lucas sabía que debía detenerlo y que la estatua debía ser destruida. Organizó un pequeño grupo de personas que aún conservaban un resquicio de cordura. Elena, una científica del Instituto de Física Cuántica, Marcos, un ex soldado con nervios de acero, y otros 2 ciudadanos que se aferraban a la esperanza de sobrevivir. Planearon colocar explosivos alrededor de la base de la estatua y desmantelar la fuente del caos. Todo esto sin ayuda del gobierno. La noche en la que llevaron a cabo el plan, la plaza estaba envuelta en un silencio que parecía absorber el sonido. Lucas y su equipo avanzaron, colocando las cargas de explosivos mientras sentían los susurros aumentar en intensidad. Justo antes de detonar, Lucas escuchó un último mensaje, claro y fuerte en su mente. La liberación no es lo que crees. El estallido iluminó la noche. Por un momento, la estatua se quebró y la ciudad pareció inhalar un suspiro de alivio. Pero entonces, una grieta se formó en el aire, una fisura que dejaba ver un abismo de oscuridad infinita. De la ruptura surgieron tentáculos luminosos y figuras que se movían como si estuvieran hechas de la misma esencia del universo. Los seres que habían permanecido dormidos durante eones ahora se manifestaban, y la estatua, su ancla, había servido como llave para abrir la puerta. Lucas, paralizado por la revelación, comprendió que su intento de salvar a la humanidad la había condenado. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores mientras las criaturas emergían, saliendo de aquella ruptura en el espacio, aquella grieta en medio del aire, que se hacía cada vez más grande conforme aquellos seres salían de ella. Y en un parpadeo, la conciencia de la ciudad fue absorbida como un torrente hacia la brecha. La última imagen que vio antes de que su mente se apagara fue la sonrisa sin labios de una de las criaturas. Una sonrisa que prometía un nuevo comienzo en un mundo donde la cordura era un lujo inexistente. El amanecer llegó, pero la ciudad de Lucas ya no estaba. En su lugar quedaban las ruinas de aquella figura de proporciones humanas y sin rostro, que parecía absorber la luz y que con el tiempo serían engullidas por la tierra y la vegetación, perdiéndose para siempre de la memoria del mundo. Hago esta pausa para recordarte que si el video te está gustando, no olvides darle like y suscribirte. También dejarme un comentario de qué te pareció la última historia que escuchaste. Ahora, continuemos. Aquella pintura. En el mercado de antigüedades de la pequeña ciudad, encontré una pintura que me llamó la atención. Era una imagen abstracta, una mezcla de colores oscuros que parecían brillar en el lienzo. Me pareció hermoso, pero lo que realmente me atrajo fueron los destellos de luz brillantes que parecían emanar de la obra, creando un efecto casi hipnótico. Compré la pintura, sin dudarlo, y la llevé a casa, colgándolo en el rincón de mi sala de estar. Durante las primeras noches,
Noté que brillaba en la oscuridad, como si las luces de las estrellas estuvieran atrapadas en su interior. Pero pronto comencé a sentir que algo estaba mal. Mis sueños se llenaron de imágenes cósmicas, constelaciones que se movían, galaxias de estrellas que nacían y se destruían, destruyendo a su vez civilizaciones enteras. Una noche, mientras contemplaba aquella maravillosa pintura, noté que las luces dentro de ella comenzaban a parpadear de manera errática. Los colores se volvieron más intensos, más vibrantes, hasta que la pintura pareció cobrar vida propia. Las formas abstractas comenzaron a moverse y a transformarse en figuras incomprensibles que parecían mirarme fijamente. El miedo se apoderó de mí, pero estaba hipnotizado por la pintura. Sentí que algo me llamaba desde su interior. Una voz susurrante en mi mente que me instaba a acercarme. Mis manos temblorosas se extendieron hacia el lienzo. En el momento en que mis dedos lo tocaron, fui arrastrado hacia un abismo de oscuridad. Me encontré en un lugar que no se parecía nada a lo que hubiera visto antes. Las estrellas brillaban en colores que no existían en nuestro mundo, y el espacio parecía doblarse y retorcerse en formas imposibles. Criaturas indescriptibles aparecían y desaparecían constantemente, observándome con ojos que brillaban como estrellas moribundas. En el centro de todo, vi una figura que emanaba una luz siniestra. Era como si fuera la personificación misma del cosmos, una entidad que trascendía toda comprensión humana. Su voz resonó en mi mente, revelándome secretos cósmicos y verdades insoportables. Me di cuenta que estaba en el dominio de algo antiguo y poderoso, algo que no debería haber sido perturbado. Cuando finalmente regresé a mi hogar, la pintura había cambiado, las luces se habían apagado, y las figuras en el lienzo ahora parecían dispuestas de maneras antiestéticas, retorcidas y distorsionadas. Sabía que había liberado algo indescriptible, algo que no podía ser contenido en un simple lienzo. Traté de deshacerme de la pintura, pero parecía seguirme a donde quiera que fuera, como si estuviera ligada a mí de alguna manera. Ahora, vivo en un estado de perpetuo terror. Las visiones de ese lugar cósmico me persiguen, y las sombras de la pintura parecen moverse cuando nadie está mirando. Siento que algo acecha en las profundidades, esperando su oportunidad para cruzar al mundo humano. Si alguna vez encuentras una pintura con destellos de luz estelar, te suplico que no la toques, que no despiertes lo que duerme en su interior, porque el horror que he liberado jamás me dejará vivir en paz. En la penumbra del alba, la humanidad despertó sin previo aviso en una realidad alterada. El horizonte, alguna vez familiar, ahora estaba dominado por una presencia abrumadora que desafiaba toda comprensión. Una entidad colosal, de forma en espiral infinita, emergió del firmamento, suspendiéndose sobre las ciudades que nunca dejaron de vibrar con la rutina diaria. Los cielos se oscurecieron ante la majestad perturbadora de Shattuck, como pronto sería conocida esta entidad cósmica. Su estructura giratoria emanaba una luz que no pertenecía a ninguna estrella conocida, una luminiscencia que parecía traspasar la esencia misma de la existencia. A medida que Shattuck comenzaba su descenso inexorable hacia la Tierra, una mezcla de terror primigenio y curiosidad insaciable se apoderó de las masas. Las calles, normalmente llenas de vida y movimiento, se tornaron silenciosas, con miradas alzadas hacia el abismo celestial que se cernía sobre ellos. Los líderes mundiales convocaron a sus mejores científicos y astrónomos en un intento desesperado por entender la naturaleza de este ser desconocido. Con equipos avanzados y una determinación férrea,
trataron de establecer comunicación con Shattuck, esperando quizá un mensaje de bienvenida o una explicación sobre su propósito. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Las ondas de radio, los pulsos electromagnéticos, incluso las señales de luz, se disipaban en la vastedad insondable de esta entidad, como si Shattuck las ignorara deliberadamente o simplemente careciera de la capacidad para responder. Este silencio absoluto dejó de calmar los nervios ya frágiles de la humanidad, solo profundizó el desconcierto y el miedo colectivo. Con el paso de los días, Shattuck comenzó a manifestar su influencia de manera que desafiaba las leyes naturales. La gravedad fluctuaba de manera errática, haciendo que edificios enteros temblaran y colapsaran bajo fuerzas invisibles, pero palpables. Las temperaturas oscilaban entre extremos abrasadores y helados, desestabilizando ecosistemas enteros y dejando a comunidades enteras al borde de la extinción. Las noches, que antes eran refugio de sueño y descanso, se convirtieron en espectros de pesadillas, con cielos que reflejaban la distorsionada presencia de Shattuck. Las estrellas parecían desvanecerse, reemplazadas por la espiral interminable que dominaba la oscuridad. La realidad misma parecía desintegrarse, dejando a la humanidad enfrentándose a una existencia cada vez más insostenible y alienante. En este escenario de caos y desesperación, la comprensión de una verdad aterradora se hacía ineludible. La supervivencia de la humanidad pendía de un hilo, y Shattuck no era simplemente un visitante, sino una fuerza cuya mera presencia desafiaba la esencia misma del ser. La insignificancia humana se hacía patente ante la vastedad incomprensible del cosmos. Con el paso de los días desde la aterradora llegada de Shattuck, la Tierra comenzó a experimentar una metamorfosis. Lo que una vez fue un planeta vibrante lleno de vida se transformaba en un paisaje inhóspito y desolado, reflejando la influencia inexorable de esta entidad espiralada. Los océanos, vastos y profundos, se convirtieron en mares de ácido corrosivo que burbujeaban y emitían vapores tóxicos, consumiendo lentamente cualquier forma de vida marina que aún resistía. Las olas, antes majestuosas y serenas, ahora se agitaban con una furia implacable, erosionando las costas y destruyendo todo a su paso. Las aguas ácidas reflejaban el cielo oscurecido por Shattuck, creando espejismos de colores imposibles y patrones geométricos que desafiaban la lógica humana. Los bosques, antaño refugio de biodiversidad y belleza natural, fueron reducidos a cenizas humeantes. Árboles milenarios se desmoronaban en fragmentos carbonizados y el aire estaba impregnado de un olor acre a combustión constante. El suelo, una vez fértil y verde, ahora era un páramo estéril donde ningún brote lograba emerger. Las pocas criaturas que aún vagaban por estos desiertos de ceniza parecían meras sombras de su antigua existencia, moviéndose con una lentitud espectral bajo la mirada vigilante de Shattuck. Las ciudades humanas, símbolos de progreso y civilización, se erigían ahora como ruinas desoladas. Rascacielos colapsados yacen como esqueletos de concreto y acero, mientras las calles, antes bulliciosas de actividad, están vacías y llenas de escombros. Las infraestructuras, diseñadas para soportar el peso y la dinámica de la vida moderna, no pudo resistir los caprichos cambiantes impuestos por Shattuck, y todo lo que una vez fue próspero se desmoronaba en silencio y oscuridad. Ante esta catástrofe, la humanidad intentó adaptarse desesperadamente. Refugiados de los pocos lugares seguros que aún quedaban, intentaron reconstruir lo irremediablemente destruido. Sin embargo, Shattuck no cesaba en su obra de transformación. La entidad comenzó a manipular la realidad misma, tejiendo ilusiones y distorsiones que fragmentaban la percepción humana. Ciudades enteras parecían repetirse en un bucle sin fin. Paisajes cambiaban de forma ante los ojos atónitos de los supervivientes y fenómenos inexplicables alteraban el tejido de la realidad cotidiana.
Las distorsiones eran sutiles al principio, sombras que se movían independientemente de su fuente, sonidos que provenían de direcciones imposibles y visiones de figuras espectrales que desaparecían al intentar ser observadas de cerca. Pero pronto, estas anomalías se intensificaron, convirtiendo cada día en una pesadilla incomprensible. La línea entre lo real y lo ilusorio se desfiguraba, sumiendo a la humanidad en una confusión constante y una paranoia creciente. Los científicos, enfrentados a una crisis sin precedente, dedicaron todos sus recursos a desentrañar los misterios de Shattuck. Laboratorios enteros fueron convertidos en centros de investigación de emergencia, donde físicos, astrónomos, expertos de múltiples disciplinas trabajaban sin descanso para encontrar una explicación racional. Sin embargo, cada teoría propuesta se enfrentaba a una barrera insuperable. Shattuck operaba bajo leyes físicas desconocidas, desafiando toda comprensión científica existente. Las fórmulas matemáticas y los modelos teóricos se desmoronaban ante la magnitud de la entidad, dejando a los científicos perplejos y sin esperanza. La sensación de impotencia se apoderó de la humanidad. Las instituciones que una vez representaban el poder y el conocimiento humano ahora parecían insignificantes ante la vastedad e incomprensible presencia de Shattuck. La desesperanza se extendió como una sombra oscura, mientras las comunidades luchaban por mantener la cohesión y la cordura en medio del caos absoluto. La realidad, tal como la conocían, se desvanecía, reemplazada por un lienzo de pesadillas y abismos cósmicos que recordaban constantemente la fragilidad y la insignificancia del ser humano en el vasto universo. En este estado de transformación perpetua, la humanidad se vio forzada a confrontar una verdad aterradora. Shattuck no había llegado para observar, sino para reconfigurar y redefinir la existencia humana. Cada intento de resistencia o de adaptación parecía inútil ante la omnipotencia de la entidad, dejando a la humanidad atrapada en un ciclo interminable de destrucción y renovación forzada. A medida que los días se desvanecían en la oscuridad perpetua instaurada por Shattuck, una nueva y más aterradora proclamación resonó a través de los confines alterados de la Tierra. En un momento de claridad, la entidad espiralada emitió una señal que trascendía las barreras de la comunicación convencional. Era una imagen que no solo informaba, sino que declaraba con una autoridad indescriptible su intento de asumir el rol de deidad suprema del planeta. Shattuck anunciaba su deseo de convertirse en el dios de la Tierra, una proclamación que desató una ola de desesperación y rebelión entre los restos de la humanidad. En un acto de dominación absoluta, Shattuck comenzó a absorber las almas de los seres humanos. Este proceso macabro transformaba a las personas en meras sombras de sí mismas, entidades espectrales desprovistas de esencia y voluntad propia. Las almas atrapadas y devoradas por la entidad eran convertidas en extensión etérea que servían a la voluntad de Shattuck. Cada alma perdida profundizaba la oscuridad que envolvía la tierra, mientras las sombras de la humanidad vagaban sin propósito, reflejos distorsionados de sus antiguos yo. La realidad, ya frágil y maleable bajo la influencia de Shattuck, comenzó a desmoronarse aún más. El tejido del tiempo y del espacio se curvaban y retorcían en patrones incomprensibles, creando un universo donde las leyes conocidas ya no tenían cabida. La humanidad se encontró atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento eterno, donde cada intento de escape solo los llevaba de regreso a un tormento sin fin. Las fronteras entre pasado, presente y futuro se desvanecieron, sumiendo a las almas atrapadas en una perpetua repetición de agonías indescriptibles. Las ciudades, ahora meras ruinas fantasmales, se convirtieron en templos oscuros dedicados a la adoración involuntaria de Shattuck. Las estructuras antes símbolo de progreso ahora servían como monumentos de decadencia y desesperación, reflejando la compleja dominación de la entidad sobre la realidad. En este estado de absoluta subyugación,
La esencia misma de la humanidad se había disuelto, dejando solo ecos espectrales de lo que alguna vez fue. La Tierra, transformada en un reino oscuro y retorcido, se convirtió en el dominio absoluto de Shaktik, donde el horror cósmico prevalecía y la insignificancia humana se consumía en la vastedad impasible del universo. La ascensión de Shaktik marcó el fin de la era humana y el inicio de una era de dominación cósmica, donde la realidad misma se inclinaba ante la voluntad inmutable de Shaktik. La biblioteca digital de la Universidad de Bremen era una maravilla de la modernidad. Un vasto archivo que contenía desde manuscritos medievales digitalizados hasta los estudios más recientes en neurociencia. Los estudiantes lo consideraban un recurso invaluable, y para Ethan Grant, un joven estudiante de literatura comparada, era prácticamente su segunda casa. Una noche, mientras buscaba material para una tesis sobre narrativas metafísicas, Ethan tropezó con algo extraño. Un archivo etiquetado simplemente como Audio 001X. No correspondía a ninguno de los registros del sistema. No tenía autor, ni fecha, ni categoría asignada, y su formato parecía primitivo, incompatible con las tecnologías modernas. Intrigado, Ethan Grant decidió descargarlo. El archivo era corto, apenas 3 minutos. Ethan, sentado en su oscuro dormitorio, se colocó los auriculares y presionó el play. El sonido era casi imperceptible al principio, un zumbido bajo, como el eco distante de un tambor. Gradualmente emergieron otros elementos. Algo parecido al viento silbaba, pero con un ritmo irregular, como si susurrara palabras incomprensibles. Después de un minuto, el tono cambió. Surgió una melodía, una progresión de notas disonantes que parecían retorcerse en el aire. Cuando la grabación terminó, Ethan sintió una incomodidad inexplicable. Había algo en el archivo que lo hacía diferente de cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Cerró su laptop y se fue a dormir, pero su mente no encontró descanso. Esa noche soñó por primera vez con aquel desierto. Era vasto, interminable, con dunas que parecían ondular como un mar petrificado. En el horizonte se alzaban imponentes figuras oscuras, demasiado lejanas para distinguir, pero que parecían observarlo. Ethan despertó empapado en sudor, con un extraño sabor metálico en la boca. En los días siguientes, Ethan no pudo resistir la tentación de escuchar el archivo una vez más. Cada reproducción lo hundía más en su fascinación, aunque no sabía por qué. Tras cada escucha, las visiones del desierto se volvían más intensas, más detalladas y más fascinantes. Podía sentir el calor abrasador del sol invisible, el crujido del suelo bajo sus pies, el viento seco que le susurraba su nombre. Sin embargo, las visiones no eran lo único que cambiaba. Ethan comenzó a notar lagunas en su memoria. Olvidaba detalles simples, que había desayunado, el nombre de un compañero de clase, e incluso fragmentos enteros de conversaciones recientes. Al principio lo atribuyó al estrés, pero pronto fue evidente que algo más estaba ocurriendo. Una tarde, tras escuchar el archivo por 4ª vez, Ethan tuvo una revelación. El desierto no era un lugar ficticio, era real, aunque no pertenecía a su realidad. Las figuras que había visto en el horizonte ya no estaban tan lejos. Ethan comenzó a investigar, obsesionado con encontrar el origen de aquel archivo. Revisó cada rincón del catálogo digital de la universidad, pero no encontró ninguna pista. Cuando intentó hablar con los bibliotecarios, recibió miradas de desconcierto.
Ningún archivo con ese nombre existía en el sistema. Mientras tanto, las visiones continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba en el desierto, rodeado por un silencio absoluto. Las figuras que antes parecían sombras amorfas, ahora eran visibles, torres de carne retorcida, con extremidades que se extendían como ramas secas y rostros sin rasgos definidos. Se movían lentamente, pero con propósito, como si estuvieran recolectando algo invisible. Al menos algo invisible para Ethan. Tiempo después, entendió lo que hacían cuando sintió que le robaban un recuerdo. Fue como si una parte de su infancia, un día soleado en el parque con su madre, se desvaneciera de su mente. Su conexión emocional con ese momento desapareció y solo quedó un vacío frío. Las entidades se alimentaban de tiempo y recuerdos, y él se había convertido en su presa. Desesperado, Ethan intentó destruir el archivo. Eliminó el audio de su laptop, pero el archivo reapareció al día siguiente, como si nunca lo hubiera borrado. Cambió de dispositivo, incluso utilizó computadoras ajenas, pero siempre lo encontraba de nuevo. Parecía que el archivo no era un simple conjunto de datos, sino algo más, un puente entre dimensiones. Cada reproducción empeoraba su situación. El desierto comenzó a filtrarse en su realidad. Granos de arena aparecían en su escritorio. El aire de su habitación se volvía sofocantemente caliente, y los susurros de estas entidades lo perseguían incluso cuando estaba despierto. Una noche, después de escuchar el archivo por última vez, todo se derrumbó. Mientras caminaba por el campus, el mundo a su alrededor se distorsionó. Los edificios se alargaron, los colores perdieron su intensidad y el cielo se transformó en un lienzo de tonos rojizos y negros. El suelo bajo sus pies se desmoronó y Ethan cayó. Cuando abrió los ojos, estaba en el desierto. El tiempo no tenía significado en aquel desierto interdimensional. Ethan caminaba sin rumbo, mientras las entidades lo rodeaban, consumiendo fragmentos de su mente, de sus recuerdos, de sus emociones. Con cada paso, olvidaba más su nombre, su propósito, su humanidad. Las dunas de aquel desierto eran cada vez más altas y más extensas, y parecían extenderse infinitamente. Pero en su centro había algo más. Una estructura ciclópea emergió del horizonte. Una torre hecha de piedra negra y cristal que pulsaba como si estuviera viva. Ethan, instintivamente, ya sin siquiera recuerdos, fue atraído hacia ella, incapaz de resistirse. Dentro encontró una sala inmensa, donde un dispositivo deforme reproducía el archivo de audio en un bucle eterno. Comprendió entonces que no era el único. A su alrededor, miles de figuras humanas caminaban sin rumbo, atrapados como él, con rostros vacíos y carentes de identidad. El archivo no era solo un puente entre dimensiones, era un anzuelo diseñado para atraer a los curiosos, para alimentar a las entidades con la esencia misma de quienes lo escuchaban. Semanas después, un nuevo estudiante de la Universidad de Vermont, buscando material para su proyecto de investigación, encontró un archivo extraño en la biblioteca digital. Se llamaba Audio 0001X. Intrigado, lo descargó. Colocó sus auriculares, presionó play y lo escuchó. Había dedicado mi vida a un propósito que la mayoría de los hombres ni siquiera comprenderían. Pertenecía a la Orden del Silencio Abismal, un culto que adoraba a Od-Karat, el sueño eterno, un ser más antiguo que el tiempo, una entidad cuya existencia desbordaba los límites de la realidad y la cordura. Durante años había sido testigo de rituales y revelaciones,
de sacrificios y visiones que harían que cualquier mente sensata se quebrara. Pero hoy era mi turno. Hoy me ofrecería como el portador del eco, aquel que cruzaría el umbral para entregar nuestra devoción directamente a Oth-Kharat. Avancé hasta el interior de la caverna, escoltado por otros miembros de la orden, vestidos con una túnica negra, con capuchas que ocultaban su rostro. El aire se volvió más denso a cada paso, cargado de un olor metálico, como a sangre y óxido. Mis manos temblaban, aunque no de miedo, o al menos eso quería pensar, sino de expectación. La sala ceremonial se abría en un espacio vasto y desconocido, iluminado por antorchas que desprendían una luz verdosa y enfermiza. En el centro, un altar tallado en basalto negro se alzaba como un diente roto en un abismo. Me acerqué y sin necesidad de indicaciones me recosté sobre él, sintiendo la frialdad penetrar mi piel. Los cánticos comenzaron, una letanía antigua que resonaba en las paredes de la caverna, reverberando en mi pecho como el latido de un corazón ajeno. Entonces sucedió. Sentí un calor punzante en mis venas, una corriente que no era de este mundo. Mis ojos se cerraron involuntariamente, y en la oscuridad, una voz profunda, resonante, habló. No eran palabras, sino sensaciones que perforaban mi mente, revelando verdades universales que jamás había buscado entender. Eres un canal, una abertura. La comprensión se derramó sobre mí como un río de fuego. No era solo un sacrificio, era una puerta, un conducto por el cual Oth-Kharat podría deslizar su esencia en nuestro mundo. Traté de moverme, de resistirme, pero mi cuerpo ya no respondía. Una imagen se formó en mi mente, una vasta negrura, salpicada de luces moribundas, y en el centro, una forma titánica y amorfa, hecha de sombras líquidas y estrellas en agonía. Sentí sus ojos, ojos que no eran tales, sino vacíos que devoraban la luz, posarse en mí. Los cánticos a mi alrededor se distorsionaron, transformándose en gritos de pánico. Los sacerdotes se apartaban, sus manos intentaban inútilmente detener lo que habían comenzado. Los vi caer de rodillas, con los ojos abiertos en terror, mientras su piel comenzaba a agrietarse, dejando escapar un humo negro que ascendía como almas en pena. Intenté gritar, pero mi voz se desvaneció en mi garganta, ahogada por una presencia que crecía en mi interior. Mi visión se nubló y cuando volví, ya no era yo. Observé desde un rincón de mi conciencia cómo algo vasto y antiguo movía mi cuerpo como si fuera un títere. La caverna temblaba y un crujido espantoso resonó cuando las rocas comenzaron a ceder, tragándose a los supervivientes. En un instante de claridad, comprendí que no era la caverna lo que se desplomaba, sino la realidad misma que se desgarraba bajo el peso de la presencia de Oth-Kharat. Mi conciencia, lo que quedaba de ella, se encontraba fascinada y aterrada al mismo tiempo. Me sentía orgulloso de ser el canal que trajera a Oth-Kharat a este mundo. Y entonces vi el mundo tal y como él lo veía, frágil, insignificante, una chispa flotando en un mar de oscuridad infinita. Mi mente se estiraba más allá de la comprensión, mientras cada pensamiento se fragmentaba y reconstruía, distorsionado. Sentí la desesperación de saber que no había escapatoria, pero a la vez el éxtasis de sentir la presencia de Oth-Kharat, mi Dios. Las voces en mi cabeza eran un coro ensordecedor, repitiendo la misma verdad. Eres parte de nosotros ahora. El loco reverberaba, impregnando cada fibra de mi ser. Comprendí, en mi última chispa de lucidez, que el culto había errado. No habíamos llamado a Oth-Kharat para que nos bendijera con su sabiduría, sino para que consumiera nuestra existencia y la tejiera en el tejido de su inmortalidad. Estaba feliz y decepcionado a partes iguales. El silencio regresó, y con él la oscuridad absoluta. Pero yo no desaparecí. Seguía ahí, atrapado en el fondo de mi mente.
La noche había caído con una calma engañosa mientras caminaba por las calles desiertas de mi barrio. Las luces de las farolas parpadeaban débilmente, proyectando sombras alargadas que danzaban a mi alrededor. De repente, las primeras gotas comenzaron a caer, ligeras al principio, pero rápidamente aumentaron en intensidad. El cielo se oscureció y una lluvia torrencial envolvió todo a mi alrededor. Me refugié bajo un poste de luz, observando cómo las gotas golpeaban la acera con furia creciente. En un impulso de frustración, elevé la voz contra el cielo tormentoso. Malditos sean ustedes, dioses insignificantes, ¿por qué me someten a esta miseria sin sentido? Mis palabras se perdieron en el estruendo de la lluvia, pero la ira que sentía era palpable, vibrando en cada fibra de mi ser. El arrepentimiento me invadió de inmediato. Mis blasfemias parecían haber abierto una puerta hacia lo desconocido, y una sensación de vacío comenzó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando la lluvia cesó abruptamente, dejando un silencio sepulcral que me envolvió con un manto gélido. Del abismo de la noche emergió una presencia indescriptible. No tenía forma definida, pero podía sentir su presencia omnipresente y abrumadora. Era Azathoth, el núcleo del caos cósmico, la entidad primordial que yace del corazón del universo. Mis sentidos se desintegraron ante su presencia. La realidad misma comenzó a desmoronarse y mi mente fue arrancada de su prisión física. Sentía como si miles de hilos invisibles se enredaran alrededor de mi conciencia, tirando de cada pensamiento y recuerdo hasta deshacerlo. El tiempo y el espacio se curvaban y retorcían en patrones imposibles, atrapándome en una espiral infinita de desesperación. Azathoth no hablaba con palabras, sino con una sinfonía de locura que resonaba en cada rincón de mi ser. Imágenes fragmentadas de mundos distorsionados y dimensiones inexistentes se desplegaron ante mis ojos cerrados, inundando mi mente con una comprensión abrumadora de mi propia insignificancia. Cada intento de resistir era inútil, cada pensamiento una gota más en el océano interminable de su caos. La desesperación se convirtió en un dolor físico, un martilleo constante en mi cerebro que amenazaba con desintegrarme por completo. Sentí como mi identidad se desvanecía, absorbida por la vastedad incomprensible de Azathoth. No había escape, solo una fusión inevitable con el abismo eterno que me prometía una existencia de sufrimiento perpetuo. En el pequeño pueblo costero de Lorien, las olas habían cantado durante siglos una canción de vaivén, una melodía constante y predecible que los habitantes conocían como el latido de su tierra. Sin embargo, una noche oscura de primavera, el mar se retiró más allá de lo que cualquier pescador o anciano podría recordar. La marea bajó, dejando al descubierto un paisaje antinatural, cubierto de algas fosforescentes y ruinas que parecían desafiar las leyes de la arquitectura y la física. Los habitantes se aglomeraron en la playa, entre murmullos y exclamaciones de asombro. Las estructuras, talladas en una roca negra que absorbía la luz, se elevaban como tentáculos que se retorcían en ángulos imposibles. Las inscripciones, extrañamente familiares, estaban compuestas de símbolos que parecían cambiar de forma cuando los mirabas por demasiado tiempo. Marianne, una joven cartógrafa recién llegada al pueblo, fue la primera en acercarse lo suficiente como para tocar una de las columnas. Al hacerlo, una sensación helada se deslizó desde sus dedos hasta su mente, donde una imagen se proyectó con claridad. Una figura colosal y amorfa, con ojos como cúmulos estelares y un cuerpo tan vasto que se confundía con la oscuridad del océano. Esta visión la dejó paralizada por un momento eterno, hasta que un grito la sacudió. Era Nathan, el pescador más anciano del pueblo, quien se había arrodillado en la arena, con los ojos cerrados y un susurro en los labios. Otros lo siguieron,
y la playa se convirtió en un lugar de adoración improvisada. Pronto, Marianne notó una melodía suave pero penetrante, como un coro de voces lejanas, que empezaba a resonar en su cabeza, y lo mismo parecía ocurrirle a los demás. Los días pasaron y el pueblo se sumió en una especie de trance colectivo. Las redes de pesca quedaron olvidadas, los comercios cerraron y la vida cotidiana se transformó en una serie de rituales donde los habitantes se reunían al anochecer para entonar un canto que imitaba la melodía del océano. La figura en el fondo del mar, a la que llamaron Dal Nirod, se había convertido en su deidad y las ruinas en su templo. Marianne, al principio escéptica, comenzó a experimentar visiones cada vez más nítidas. Caminaba por las calles y sentía que la tierra bajo sus pies palpitaba. Cada noche, la presencia de Dal Nirod se volvía más real, como si una parte de él estuviera despertando y extendiendo sus dedos invisibles hacia la superficie, tocando a todos aquellos que habían vivido en aquel pueblo costero. Un día, al mirar a sus vecinos, percibió que sus ojos brillaban con una luz inhumana, reflejo de la entidad que los había seducido. Un día como cualquier otro, el pueblo, ya completamente rendido al culto, decidió que era momento de acercarse más. Se adentraron en el mar, formando una procesión que avanzaba hasta que el agua les llegaba a la cintura. La melodía resonaba en el aire y los rostros de los devotos mostraban una mezcla de éxtasis y terror. Marianne, movida por una fuerza más poderosa que su voluntad, también caminó entre ellos. Cuando el agua cubrió sus hombros, abrió los ojos y vio la figura de Dal Nirod emerger lentamente, su colosal silueta oscureciendo el cielo estrellado. Con un último canto, la marea subió de golpe, envolviendo a todos en un abrazo helado. Pero en lugar de ahogarse, Marianne sintió como su conciencia se expandía. Pudo ver no solo su cuerpo, sino también los cuerpos de sus vecinos flotando en un espacio intermedio, atrapados en un lazo entre lo físico y lo etéreo. Sus mentes eran un eco que resonaba con los pensamientos de Dal Nirod, un fragmento de su ser que había absorbido sus almas y las había integrado en un tejido infinito de devoción. El pueblo de Elorien desapareció esa noche. Nadie que pasara por allí en años posteriores vería rastro alguno de sus habitantes, pero en las noches en las que la marea baja, un canto hipnótico, susurrado por el viento y el agua, resuena en la costa, y aquellos que se atreven a escuchar lo suficiente podrían sentir la llamada de Dal Nirod y las miles de voces que, atrapadas en éxtasis y terror, se han convertido en parte de un dios antiguo que nunca cesa de expandir sus dominios, que habita en las profundidades del océano, en su templo, impasible, esperando por más devotos seguidores. Un nuevo amo. Hace muchos años, en algún lugar remoto de los Estados Unidos, una familia vivía en un rancho apartado. Los Mitchell, formado por Jack, Sarah y sus dos hijos, Amy e Ethan, disfrutaban de una vida tranquila lejos de la ciudad. Su única compañía era su viejo perro, Buddy, un leal pastor alemán. Una noche, durante una tormenta que sacudía el cielo con relámpagos y truenos, un perro de raza mestiza apareció en su puerta, empapado y temblando del frío. Lo llevaron adentro, preocupados por su estado, y lo secaron junto al fuego. La familia no pudo evitar notar que este nuevo perro era extrañamente grande, con ojos profundos y penetrantes que parecían observar sus almas. Con el tiempo, comenzaron a notar comportamientos extraños en el perro. Buddy, su antiguo amigo y protector, se volvió distante y a menudo se retiraba a un rincón oscuro de la casa, mirando al nuevo perro con desconfianza. El perro mestizo, que habían llamado Max,
comenzó a mostrar una inteligencia sobrenatural, incluso resolviendo acertijos y abriendo puertas cerradas. Sus ojos emitían destellos inquietantes, y pronto la familia empezó a notar que podían comunicarse con él de una manera que desafiaba toda lógica. Max se comunicaba con la familia Mitchell de una manera telepática, aunque no hablaba en el sentido convencional de mover los labios y pronunciar sonidos audibles. Tenía la habilidad de proyectar sus pensamientos directamente en las mentes de los miembros de la familia. Esto significa que podía transmitir ideas, mensajes e imágenes a través de pensamientos, permitiendo una comunicación silenciosa y directa. La familia experimentaba sus palabras y visiones como si Max estuviera hablando en sus mentes, creando una conexión perturbadora y profunda. Una noche, cuando la luna estaba llena y el viento aullaba en la oscuridad, Max se sentó en el centro de la sala de estar y, sin mover los labios, habló en sus mentes. Les dijo que era un ser de otro mundo, una entidad cósmica que había llegado a la Tierra en busca de servidores. Afirmó que Buddy se había vuelto inútil y que la familia Mitchell debía convertirse en sus leales seguidores si deseaban sobrevivir a lo que estaba por venir. La familia estaba aterrorizada, pero algo en las palabras de Max los hacía sentir impotentes. Temían a que si se negaban, su destino sería aún más oscuro. Max les mostró visiones de horrores cósmicos, de criaturas insondables que acechaban los abismos del universo, esperando su oportunidad para devorar el mundo. Frente al resplandor de la luna llena, Max proyectó sus visiones en las mentes aterrorizadas de la familia Mitchell, tejiendo pesadillas en sus corazones. Las visiones eran tan horribles que los dejaba temblando y sin aliento. En una de esas noches oscuras y tormentosas, Max los llevó al abismo cósmico, un lugar donde la oscuridad era tan profunda que parecía tragarse la luz misma. Les mostró visiones de planetas enteros siendo devorados por monstruos cósmicos. Sus fauces gigantescas se cerraban alrededor de los mundos, desgarrándolos en pedazos, dejando solo fragmentos rotos y desolados flotando en la nada. Les mostró la nada eterna, un vacío absoluto donde no había ni vida ni muerte, solo la sensación constante de la existencia del abismo más oscuro, una existencia que parecía no tener fin. Era como una eternidad de sufrimiento y desesperación. Max usaba estas visiones para convencerlos de que su única esperanza para sobrevivir a estos horrores cósmicos era servirle incondicionalmente. La familia, atrapada en un mundo de pesadilla, no veía otra opción que someterse a la voluntad de Max, cuyos ojos destellaban con un brillo perverso en la oscuridad de la noche. Poco a poco, los Mitchell se convirtieron en esclavos de Max. Hicieron su voluntad, construyeron extrañas estructuras en el rancho y realizaron rituales oscuros bajo la luz de la luna llena. Buddy, el fiel perro pastor alemán, desapareció misteriosamente una noche, y la familia nunca volvió a verlo. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.